Recapitulación. Hace unos años vivía tranquilamente junto a Ere, pero un día apareció un titanzote que se chingó la muralla y destruyó nuestro cantón. Una bocona se comió a Doña Yegar, por lo que Eren juró vengarse y nos metimos al ejército. Al cabo de unos años el gigantón volvió y destruyó la segunda muralla. Un barbón se tragó a Ere, pero gracias al poder del amor se liberó y hasta se convirtió en titán. Ere tapó el agujero de Rose, y luego vino este enano y le partió la jeta. Poco después descubrimos que Annie, la narizona que nunca me cayó bien, era una titán mala que quería robarse a Ere. Ella causó mucho caos, pero pudimos capturarla, y ahora por fin tenemos un poco de tranquilidad. Fin de recapitulación. La captura de Annie había dejado graves consecuencias como edificios destruidos, personas machucadas y un espeluznante rostro de titán que se asomaba por una grieta de la muralla. Esta aparición fue presenciada por todos los soldados que se encontraban alrededor, entre los cuales se encontraba el escuadrón de Hanji. Ante ella apareció el líder del culto de los muros, el pastor Nick, quien desesperadamente le pidió a la teniente que impidiera que el sol llegara hacia el coloso. Luego de cubrir al cabezón con unas colchas, Zoe interroga al padrecito acerca de por qué habían titanes dentro de las paredes, pero este se niega a decir algo. La intriga de este asunto se agrava de golpe cuando llega la noticia de que los titanes habían roto la muralla Rose y ahora estaban dentro del territorio humano, por lo que rápidamente se preparan tropas para ir a detener la invasión. 12 horas antes de que todo esto ocurriera, el resto de compañeros de Eren habían sido enviados a una base ubicada dentro de Rose. Estos se encontraban desarmados y estaban bajo el liderazgo de este hombre llamado Mike, un soldado considerado como el segundo más fuerte después de Levi. Él olfatea a los titanes y de inmediato ordena a uno de sus hombres a que vaya a informar al cuartel general, mientras que al resto los envía a ayudar a evacuar a las aldeas cercanas y revisar qué parte de la muralla había sido destruida. La misión da inicio, pero rápidamente se ven perseguidos por unos anormales, por lo que Mike decide quedarse a enfrentarlos para así darle tiempo a sus subordinados. El hombre logra su cometido y acaba con más de la mitad de monstruos, pero desafortunadamente antes de poder reagruparse, su caballo es lanzado contra él tal y como si fuera una bala de cañón. La cosa va de mal en peor cuando se revela que el culpable de estos hechos era un gigantesco titán peludo, y la cosa va de peor a ultra super jodido cuando este se acerca y hace algo que hiela completamente la sangre del soldado. Soy un simio muy ligero, véanme, qué estilo. La bestia toma delicadamente el equipo de maniobras de Mike y luego envía al resto de titanes a comerse al rubio, quien es destrozado entre un mar de sangre y desesperación. Las tropas deciden dividirse para abarcar más territorio. Connie y Sasha son tomados como guías debido a que ambos eran oriundos de esta zona, por lo que el rapado va hacia el sur y la muchacha hacia el norte. Esta última decide ir sola a su pueblo, una antigua aldea de cazadores. Al llegar, la joven nota que todos ya habían evacuado, salvo por una pequeña niña traumatizada que veía cómo devoraban a su madre. Ella le rescata y armándose de valor logra incapacitar al titán. Luego se reencuentra con su padre y regresa al cuartel general. En paralelo a esto, en el pueblo del sur sí estaba jodida la cosa. Los caballos seguían en los establos, las estructuras yacían destruidas y para colmo había un titán deforme sobre la casa de Connie. El joven queda impactado ante este escenario, pero su superior lo reconforta diciéndole que no habían rastros de sangre o cuerpos mutilados, por lo que quizás su familia escapó antes del ataque. Springer acepta estas palabras y decide seguir con su misión, pero justo antes de moverse escucha algo que lo deja perplejo. El muchacho le cuenta lo que acababa de oír a Reiner, pero este le dice que el cansancio le había hecho alucinar cosas. Horas más tarde, a varios kilómetros de ahí, una enorme caravana de soldados se dirigía hacia el interior de la muralla Rose. Zoe explica que estuvo investigando un fragmento del cuerpo endurecido del titán de Annie, el cual no había desaparecido a pesar de la derrota de la muchacha. La oficial explica que comparó este material con el de las murallas y descubrió que eran similares, por lo que llegó a la conclusión de que el endurecimiento de los titanes fue usado para construir los muros. Ella le dice a Eren que si él hacía lo mismo podía tapar definitivamente el agujero de Rose e incluso el de María. Al llegar a su destino, Zoe le vuelve a preguntar al pastor Nick acerca del secreto de los muros, pero este otra vez se niega, aunque a pesar de ello les cuenta que el culto tenía la misión de vigilar a una persona, quien probablemente podría llegar a verdades desconocidas para todo el mundo. Los rostros de los reclutas se llenan de sorpresa al escuchar que dicha persona era nada más y nada menos que Crystal Lens. Ellos le dicen a Hanji que la muchacha se encontraba junto al resto de sus compañeros en la primera línea de defensa, por lo que de inmediato se armó un equipo encargado de ir en su rescate. Mientras tanto, los grupos de exploración de norte y sur vuelven a reunirse. Ambos explican que en su recorrido no encontraron ninguna brecha que permitiera la entrada de los titanes, por lo que el misterio acerca de cómo atravesaron Rose aún seguía pendiente. Ellos se instalan en un viejo castillo y a los pocos minutos se dan con la sorpresa de que a diferencia de los demás titanes, estos podían moverse de noche. Los oficiales armados van a enfrentar a los colosos mientras que los reclutas son enviados a poner barricadas en las entradas. Reiner corre hacia una puerta y es atacado por un titán chiquito, por lo que debido a la desesperación y el miedo, su mente tiene un pequeño recordatorio de su infancia. Pasado trágico.
Cuando niño estaba aparentemente escapando de su aldea y un titán vino y se comió a su compa. Gracias a la rápida intervención de sus compañeros, el monstruo es mandado para abajo, aunque a pesar de ello son tomados por sorpresa con la aparición de otro más. El rubio es capaz de retenerlo a costa de su propio brazo, y tras un esfuerzo sobrehumano y la ayuda de Ymir y Connie también logran deshacerse de él. Krista improvisa un cabestrillo para Reiner y mientras tanto los 4 soldados armados seguían luchando contra los titanes. 2 de ellos van hacia la cima para ver a los reclutas, pero al llegar ahí caen víctimas de un contundente impacto de piedra lanzado por nada más y nada menos que el titán bestia. Los jóvenes suben a la cima solo para ver cómo sus 2 últimos superiores morían en mano de los colosos. Ante la impotencia de estar completamente desarmados y con la desesperación de ser los siguientes en morir, Ymir da a entender a todos que ella se encargaría de salvarlos, así que tras despedirse de Krista y dejar a sus compañeros con la duda de cómo le haría para lograr tal hazaña, se lanza hacia las fauces de los titanes. Aunque antes de eso... Pasado trágico. Ella era una chica pobre que robaba comida de la iglesia para poder subsistir. Un día escuchó a los miembros del culto hablar sobre Krista. Ellos dijeron que la muchacha era una hija ilegítima que se hizo heredera de algo sumamente importante. En un principio querían matarla, pero se compadecieron de ella, así que le cambiaron el nombre y la mandaron al ejército. Ymir sintió empatía por la joven y decidió enlistarse con el fin de conocerla. Una vez ahí se hicieron amigas y luego de algún tiempo todos los reclutas fueron enviados a un entrenamiento en la nieve. Las muchachas junto a un compañero herido quedaron aislados del resto, y a pesar de que Ymir se empeñaba en que dejaran al bulto, la rubia insistía en rescatarlo. La pecosa se da cuenta de que Krista en realidad no hacía sus buenas acciones por ser realmente bondadosa, sino que quería hacer creer a los demás que era una buena persona y que incluso ahora mismo pretendía morir congelada solo para quedar como una heroína. Ymir revela lo que había escuchado por parte de los cultistas. Tras esto arroja a la rubia contra la nieve y luego de una explosión de luz desaparece de su vista. Al cabo de un rato la señorita desciende de la montaña y se topa con que su amiga ya se encontraba en el campamento y que el herido estaba a salvo. Ella la cuestiona acerca de cómo había hecho eso y la pecosa le responde que algún día le revelaría la verdad, pero a cambio Krista debería vivir usando su verdadero nombre. Ymir se corta con una navaja y tras una explosión se transforma en titán. Todos los presentes quedan estupefactos ante este evento, en especial Reiner y Bertolt, quienes la reconocen como la asesina de su amigo. Este nuevo monstruo presentaba características que lo diferenciaban de Eren y Annie, siendo mucho más pequeño y ágil, aunque su principal cualidad era su potente mandíbula que le permitía dar mordidas extremadamente fuertes, motivo por el cual a partir de ahora lo llamaré Titán Feo. Ymir logra salvar a sus amigos y derrumba la torre aplastando a los demás gigantes. Desafortunadamente luego de esto se sacrifica para salvar a Krista y cae presa de ellos, aunque para su buena suerte en ese instante llega el equipo de rescate, quienes acaban con los monstruos y ponen a salvo a los reclutas. Luego de que la tensión terminara, la rubia se acerca al cuerpo mutilado de su amiga y cumple su promesa, revelando que su verdadero nombre era Historia Reis. Los reclutas son llevados a la cima de la muralla y la pecosa es puesta bajo vigilancia. Al cabo de unos minutos hace acto de presencia un equipo de vanguardia liderado por Hannes, el borrachito amigo de Eren. Él indica que junto a otro equipo recorrieron todo el tramo faltante de la muralla y no vieron ningún agujero, además de que tampoco observaron titanes. Estas palabras desconciertan a Hanji, a quien no le queda más remedio que ordenar la retirada. Mientras todos se disponían a bajar, Reiner detiene a Eren y le pide que conversen un momento. Este le dice que él y Bertolt eran los titanes Acorazado y Colosal y que hace 5 años destruyeron la muralla María, permitiendo la muerte de una gran parte de la humanidad. Además, explica que su objetivo en un principio era acabar con todas las personas, pero ahora eso ya no era necesario, ya que si él los acompañaba a su hogar, ya no tendrían que matar a nadie. Increíblemente, Eren se toma estas palabras con mucha calma y se pone a pensar en si aceptar o no la propuesta. Resulta que 12 horas atrás, antes de iniciar la operación de rescate, Hanji recibió unos documentos con los antecedentes de Annie. Ella descubrió que Reiner y Bertolt venían del mismo lugar que la rubia, levantando una enorme sospecha sobre si ellos ya sabían de antemano que ella era un titán. Todos se negaban a aceptar esta hipótesis, pero Armin dice que durante la expedición fuera de los muros, Reiner le preguntó sobre la posición de Eren. Luego fueron atacados por la titán femenina, quien cambió sospechosamente de dirección justo después de atrapar a Braun. Arlette propone que en ese momento el soldado le indicó a Annie el lugar donde se encontraba Yeager, escribiendo con sus espadas en la palma de la gigante. Ahora que la sospecha había aumentado, Zoe ordena que una vez que se reúnan con el par de jovencitos, los traten con normalidad hasta que puedan llevarlos a una prisión subterránea. Volviendo al presente, Eren le responde al rubio que seguramente el cansancio lo estaba haciendo hablar tonterías. Bertolt lo apoya diciendo que era mejor que se vayan a descansar, pero Reiner se pone todo loco alegando que estos 3 últimos años los pasó rodeado de idiotas y eso lo estaba alejando de su verdadero camino de guerrero. Acto seguido, el hombre se quita el cabestrillo revelando que su herida se curaba a una velocidad anormalmente rápida.
rápida. Sin dudarlo, Mikasa se abalanza sobre ellos con el fin de asesinarlos, pero por desgracia lo único que logra es activar sus transformaciones. Un poderoso estruendo sacude la muralla y tras este emergen las figuras de los dos mayores enemigos de la humanidad. El colosal se hace con el cuerpo de Ymir mientras que el acorazado atrapa a Eren. La cabeza del muchacho se llena con todos los buenos momentos que había pasado con los amigos que resultaron ser unos sucios traidores, por lo que furioso y decepcionado se transforma y arremete contra Brown. Por otro lado, el equipo de Zoe intenta matar al colosal, pero antes de llegar a su nuca son mandados a volar por una enorme cantidad de vapor caliente. Hanji ordena a sus tropas esperar a que a Bertolt se le baje lo calenturiento y va a apoyar a Eren. A unos metros de ahí, ni los puños de Yeager ni las cuchillas de Mikasa lograban penetrar la armadura de Reiner, quien cada vez ganaba más ventaja. Mientras se recuperaba del daño recibido, Eren recuerda una técnica de estrangulamiento que le enseñó Annie y la aplica contra el acorazado, logrando someterlo hasta el punto de arrancarle un brazo. Tras esto, la pelea es llevada cerca de los muros, en donde poco a poco se iba resquebrajando la armadura de la nuca de Brown, quien estaba a solo unos segundos de acabar decapitado. Al borde de la derrota, Reiner le pide ayuda a Bertolt, quien en respuesta desprende su torso del muro y se deja caer sobre ambos combatientes. El impacto provoca una gran explosión que también se lleva de encuentro a los miembros de la legión que se encontraban cerca. Increíblemente, Brown logra salir casi ileso y saca a Eren de su titán, mientras que Bertolt se hace con el equipo de maniobras de otro soldado y ambos escapan llevándose también a Ymir. Todos los heridos son colocados encima de la muralla mientras que uno de los soldados regresa al cuartel. Al llegar informa sobre los 3 infiltrados y la captura de Eren, por lo que Erwin ordena ir a su rescate y parte hacia allá con tropas de la Legión de Reconocimiento y algunos policías militares. Cabe aclarar que Levi no participó en ninguno de estos eventos debido a que en su pelea con Annie por culpa de la imprudencia de Mikasa se lesionó la pata. 5 horas después del secuestro, la joven Ackerman despierta desesperada preguntando por el paradero de Eren. Armin le dice que no pudieron seguirlos debido a sus limitaciones de personal y caballos, por lo que la muchacha toda triste se pone su bufanda y se hace bolita. Afortunadamente en ese momento aparece Hannes, quien les da ánimos diciéndoles que Eren era un malcriado que nunca se dejaría derrotar tan fácilmente. A los pocos minutos las tropas de Erwin llegan con los demás y una malherida Zoe les cuenta el plan que había ideado. Actualmente ellos se encontraban entre las murallas Rose y María, por lo que lo más probable era que Reiner quisiera llegar hasta esta última para poder escapar. A pesar de eso, él seguramente se encontraba cansado y no podría lidiar con todos los titanes que caminaban por ahí. Debido a ello, Hanji indica que lo más probable era que el grupito se detendría a descansar en un bosque cercano esperando que llegara la noche para así poder partir mientras que el resto de monstruos se encontraban inactivos. El comandante acepta su plan y de inmediato empiezan la misión. Tras esto, la teniente le pide a sus subordinados que fueran a ver al titán deforme de la casa de Connie, ya que aún tenía muchas sospechas acerca de lo que había pasado en esa aldea. Al llegar se vuelven a topar con el misterioso escenario, por lo que van hacia la casa de la familia Springer y luego de encontrar una foto de los padres de Connie caen en una conclusión sumamente aberrante. Tal y como había dicho Hanji, el grupo de Reiner se quedó a descansar en los arbolitos. Eren perdió los brazos luego de que el acorazado lo mordiera e Ymir aún no se recuperaba de sus lesiones. Yeager intenta transformarse pero no puede, y Brown le dice que eso era debido a que su cuerpo se encontraba al límite. Ellos se ponen a discutir acerca de sus ideales y entre estos se confirma que Ymir fue quien se comió al amigo de Reiner y Bertolt. El par de jovencitos le dicen a la pecosa que ellos también querían proteger a Krista ya que era alguien muy importante para su causa, por lo que le proponen unirse a su plan a cambio de asegurar el bienestar de la rubia. Ella acepta casi de inmediato y a los pocos segundos todos son sorprendidos por las señales de humo provenientes del equipo de rescate. Al verlos, Eren intenta resistirse a ser llevado pero acaba siendo noqueado. Los 4 jóvenes escapan y mientras lo hacían, Ymir les pide que vayan por Krista pero Reiner se niega a hacerlo y medio que la convence, aunque en realidad la joven seguía dudando hasta el punto de recordar el motivo real del aprecio que sentía hacia Historia. Pasado trágico 2.0. Ella era una huérfana nacida en algún lugar ubicado fuera de las murallas. Un día fue llevada por un hombre que le dijo que a partir de ahora su vida y su nombre cambiarían por completo. Este tipo pertenecía a un culto que adoraba a un supuesto rey, y la muchachita, ahora bautizada como Ymir, fue presentada como una descendiente de esta realeza. A pesar de que ella sabía que esto no era verdad, aceptó la mentira debido a que le daban todos los lujos de los que había carecido hasta ahora. Un día, su culto fue descubierto por unos militares, y ella siguió con el cuento de que si era de la realeza pensando que eso salvaría a sus creyentes, pero al final todos fueron detenidos y llevados a lo alto de una muralla. Ahí los inyectaron con una cosa rara y luego fueron convertidos en titanes. La joven vagó sin rumbo por casi 60 años hasta que se encontró con un grupito de niños llamados Reiner, Bertolt, Annie y Marcel. Ella los tomó por sorpresa devorando este último, y algunas horas después despertó siendo nuevamente una humana. Desde ese día prometió no volver a mentirse a sí misma, y luego de conocer a Krista se dio cuenta de que era igual a su yo del pasado, por lo que decidió protegerla. Ymir recapacita y le dice a los muchachos que si no iban por Historia dejaría de ayudarlos. A unos metros de ahí los soldados son testigos del brillo provocado por una transformación, así que se entran en el bosque y se encuentran con el titán feo. Connie le pregunta acerca del paradero de los demás,
más, pero la muchacha lo ignora por completo mientras veía a todos lados con suma atención. De pronto, Krista aparece gritando el nombre de su amiga, quien sin pensarlo 2 veces salta hacia ella y se la come. Ymir sale de la arboleda y se trepa en el lomo de Reiner, el cual se va corriendo a toda velocidad. Erwin ordena la persecución mientras que la pecosa libera a Historia y le explica que hace algunos años ella se robó el poder de los titanes luego de comerse al amigo de Reiner y Bertolt y por ese motivo querían matarla. La joven le explica que si la llevaba consigo podrían perdonarla, ya que tal y como dijeron los del culto de las murallas, ella poseía la capacidad de revelar muchos secretos de la humanidad. A los pocos segundos de esto, una furiosa Mikasa llega a gran velocidad con la intención de matar a Bertolt, pero Reiner logra protegerlo. Tras ello va por Ymir, pero Historia se lo impide. El resto de compañeros llegan a los hombros del acorazado y tratan de hacer recapacitar a Hoover, alegando que si todo el tiempo que pasaron juntos solo fue una mentira. Y en respuesta el chico rompe en llanto exclamando que no todo era falso y que esto lo hacía porque era su única opción. De pronto la conversación es interrumpida de golpe cuando una horda de titanes atraídos por el comandante Smith se abalanzan sobre Reiner. Los reclutas regresan a la retaguardia y Erwin con una mano en el pecho les dice que el destino de la humanidad se decidiría en ese instante, por lo que con el fin de rescatar a su última esperanza debían entregar sus corazones. Los soldados pelean valientemente, pero aún así muchos de ellos son devorados e incluso el comandante es atrapado por las fauces de un monstruo. Bertolt se altera al presenciar esta carnicería y entre sollozos deseaba regresar a su hogar. En ese instante Armin aparece frente a él con una sonrisa y le dice que si acaso planeaban irse de ahí sin Annie. Los traidores quedan sorprendidos ante esto, ya que ninguno de ellos sabía que su compañera había sido descubierta. Arlette miente diciendo que la muchacha se encontraba siendo torturada en un calabozo subterráneo, y estas palabras hacen que Hoover entre en un estado de ira que no le dejan percibir el ataque de un malherido Erwin. Eren es sujetado por Mikasa y de inmediato el comandante ordena la retirada. Todo parecía indicar la victoria para la legión, hasta que de repente Reiner se pone bien crazy taxi y les comienza a aventar titanes. Los enormes colosos desatan el caos entre las filas de caballería y una gran parte de jinetes acaban siendo derribados. Uno por uno los soldados iban siendo devorados y para fregarla aún más, el titán risueño aparece frente a Eren y Mikasa. La cosa se pone muy fea debido a que la muchacha se encontraba muy herida para poder pelear, pero afortunadamente en ese momento aparece Hannes, quien con una sonrisa les dice a los huérfanos que lo observen mientras acababa con el asesino de su madre. El hombre pelea valientemente, pero al final acaba siendo atrapado por el monstruo. Lleno de desesperación, Eren intenta transformarse en titán, pero a pesar de desgarrar su carne, el cambio no ocurre y su amigo acaba siendo devorado ante sus ojos. El muchacho cae de rodillas envuelto en llanto, y golpeando el suelo lamenta el hecho de que nunca pudo hacer nada. En ese momento Mikasa se acerca a él y le dice que eso no era verdad, y le agradece por haberse quedado junto a ella, por haberle dado un motivo para vivir y por haberle puesto la bufanda. Estas palabras hacen entrar en razón al muchacho, quien se pone de pie exclamando que se la volvería a poner las veces que quisiera. Con una rabia incontenible y llevado por la desesperación, el joven levanta su puño y golpea la mano del gigante. De pronto y al mismo instante de este contacto, un rayo retumba en los cerebros de todos los titanes, quienes como si se tratase de una orden corren hacia el risueño y lo descuartizan de una forma brutal. Erwin se da cuenta de este extraño comportamiento y ordena la retirada. Por otro lado, Reiner reconoce este poder como la coordenada y menciona que Eren era la persona menos indicada para poseerla. Él vuelve a correr hacia el muchacho, pero Yeager lo amenaza con matarlo y nuevamente los titanes se abalanzan sobre el acorazado. Mientras tanto, Ymir estaba escapando junto a las tropas. La pecosa reconoce que lo que dijo anteriormente era una mentira y en realidad quería salvar a Historia de las murallas, ya que dentro de estas no había futuro, aunque luego de ver el poder de Eren reconoce que quizás sí había una esperanza. Ella se despide de su amiga y decide regresar a ayudar a Braun, y finalmente tras todo esto la misión de rescate es completada con éxito. Horas más tarde, Reiner, Ymir y Bertolt descansaban sobre la muralla María. El rubio le pregunta por qué decidió venir con ellos y la pecosa responde que ella sería su regalo para cuando regresen a casa. Además, agrega que si no hubiera sido por estos, jamás hubiera dejado de ser un titán, por lo que esta era su forma de devolverles el favor. Al otro lado de la moneda, el comandante es visitado por Hanji y Connie. Este último reafirma la teoría de que las personas de su aldea habían sido convertidos en titanes de alguna forma. Estas palabras alteran a Levi, quien se cuestionaba si todo este tiempo se le había pasado matando humanos. Pero Erwin le dice que se reconforte, ya que con esta nueva información cada vez se encontraban más cerca de dar con la verdad. Y es así que con una nueva y misteriosa habilidad y con un extraño hombre emergiendo de la nuca del titán bestia, damos por concluida la segunda temporada de Shingeki no Kyojin. ¿Qué pasará con Ymir ahora que será juzgada por comerse lo que no debía? ¿Seguirá Armin manteniendo el sueño de visitar la playita? ¿Quién es el extraño poseedor del titán macaco? Todo esto y mucho más lo sabremos en la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.